Hay momentos en la vida que te cambian para siempre, y para mí, uno de esos momentos llegó en la madrugada más silenciosa que jamás había experimentado. Mi nombre es Fernando Alcántara, tengo 37 años y llevo 12 siendo paramédico en las carreteras del estado de Arizona. Lo que encontré aquella madrugada del 15 de marzo, a las 5:15 de la mañana exactamente, en medio de una carretera desierta entre Phoenix y Tucson, no solo cambió mi manera de ver mi trabajo, sino también mi forma de entender la fragilidad y la fuerza de la vida humana. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has vivido una experiencia que cambió por completo tu perspectiva de las cosas. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que voy a contarte merece ser escuchado hasta el final. Aquella mañana de marzo comenzó como tantas otras en mi vida de paramédico nocturno. El despertador sonó a las 4 de la madrugada, cuando el mundo todavía dormía y las calles de Phoenix permanecían envueltas en esa oscuridad profunda que solo existe antes del amanecer. Me levanté de la cama con ese cansancio familiar que ya era parte de mí, el cansancio de quien lleva años durmiendo en horarios que van contra la naturaleza humana. Preparé café mientras el silencio de mi apartamento me recordaba una vez más la soledad que había elegido sin querer. A los 37 años, mi vida se había convertido en una secuencia de turnos nocturnos, cafés amargos y regresiones a casa cuando el sol ya brillaba alto en el cielo. Mi compañera aquella noche era Daniela Soto, una joven paramédica de 26 años, con apenas 3 años de experiencia, pero con un temple que yo había tardado décadas en desarrollar. Nos encontramos en la estación a las 4:30, como siempre, intercambiando esos saludos cansados de quienes saben que les espera una larga noche por delante. Revisamos el equipo con la meticulosidad que solo da la experiencia de saber que cualquier detalle olvidado puede significar la diferencia entre la vida y la desaparición de alguien. La ambulancia olía a desinfectante y a ese aroma metálico característico del equipo médico, un olor que se me había vuelto tan familiar como el de mi propia casa. Las primeras horas del turno transcurrieron con la calma tensa que siempre precede a lo inesperado. Atendimos un par de llamadas rutinarias, una caída en un supermercado de 24 horas, un caso de intoxicación leve en un bar que cerraba tarde. Nada fuera de lo común para una noche de miércoles en Phoenix, pero había algo en el aire aquella madrugada, una sensación que no sabía identificar, como si el universo estuviera conteniendo el aliento antes de mostrarme algo que necesitaba ver. Eran las 5 de la mañana cuando recibimos la llamada. Una voz cansada en el radio nos informó de un posible accidente en la Interstate 10, kilómetro 232 dirección sur. Un conductor que pasaba había reportado lo que parecían luces de emergencia parpadeando a lo lejos, pero al acercarse, no vio a nadie y decidió no detenerse. La descripción era vaga, casi fantasmal. Daniela y yo intercambiamos una mirada. En 12 años de trabajo, había aprendido que las llamadas más extrañas a menudo escondían las situaciones más complicadas. Salimos de la ciudad, mientras las primeras señales del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de un azul profundo, casi negro todavía, pero con esa promesa de luz que anuncia el final de la noche. La carretera se extendía ante nosotros como una serpiente de asfalto oscuro, las líneas amarillas del centro brillando débilmente bajo nuestros faros. A medida que nos alejábamos de Phoenix, la civilización iba desapareciendo, reemplazada por ese paisaje desértico infinito que caracteriza a Arizona, con sus cactus saguaro proyectando sombras extrañas y sus montañas recortadas contra el cielo que lentamente perdía sus estrellas. El silencio dentro de la ambulancia era casi absoluto, roto solo por el ronroneo constante del motor y el ocasional crepitar del radio. Daniela conducía con esa concentración intensa que requiere manejar por carreteras desiertas en la oscuridad, cuando cualquier animal puede cruzarse en tu camino sin previo aviso. Yo miraba por la ventanilla,
observando cómo el paisaje se volvía cada vez más desolado, más vacío, como si estuviéramos adentrando en algún lugar al margen del mundo cotidiano. Fue entonces cuando lo vimos, a lo lejos, en medio de esa vastedad de asfalto y desierto, unas luces intermitentes parpadeaban débilmente, casi como un espejismo en la oscuridad. Daniela redujo la velocidad mientras nos acercábamos, y ambos sentimos esa tensión familiar que antecede a lo desconocido. Las luces de emergencia efectivamente estaban encendidas, un patrón de destellos rojos y ámbar que cortaban la penumbra previa al alba. Pero algo no encajaba. El vehículo, un sedán oscuro de modelo reciente, estaba completamente solo en medio de la carretera, sin otros autos a la vista en ninguna dirección. No había marcas de frenado en el asfalto, no había señales evidentes de colisión, solo este auto detenido con sus luces de emergencia, parpadeando como un faro solitario en un océano de oscuridad. Daniela detuvo nuestra ambulancia a unos 20 metros del vehículo, siguiendo el protocolo de seguridad. Activamos nuestras propias luces de emergencia, y el efecto fue casi surrealista. Nuestras luces rojas y las del otro vehículo creando un ballet intermitente de sombras en el desierto circundante. Una niebla baja había comenzado a formarse sobre el asfalto, algo inusual para esa zona y esa época del año, deslizándose como dedos espectrales alrededor de las ruedas del auto abandonado. Tomé la linterna y el maletín médico y salí de la ambulancia. El aire de la madrugada era sorprendentemente frío, con ese fresco cortante del desierto antes del amanecer que te hace estremecer incluso a través de la chaqueta. El silencio era absoluto, profundo, casi antinatural. No se escuchaba el canto de ningún pájaro, ningún susurro de viento, ningún sonido de tráfico a lo lejos. Solo ese silencio denso que parece absorber todos los sonidos, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración. El único ruido era el crujido de mis botas sobre el asfalto rugoso y el palpitar de mi propio corazón que comenzaba a acelerarse sin razón aparente. Me acerqué al vehículo con cautela, la linterna proyectando un cono de luz amarillenta que cortaba la penumbra. El auto estaba en perfectas condiciones externas, sin abolladuras, sin rayones, los neumáticos intactos, el parabrisas sin fisuras. Era como si alguien simplemente hubiera decidido detenerse en medio de la nada y abandonar el vehículo. Las ventanillas estaban empañadas desde dentro, lo que indicaba que alguien había estado allí recientemente, respirando, generando ese vapor de humedad que ahora nublaba el cristal. Toqué en la ventanilla del conductor. No hubo respuesta. Intenté abrir la puerta y descubrí que estaba sin seguro. El pestillo cedió con un clic suave que resonó en el silencio de la madrugada. Abrí la puerta lentamente, y lo que vi me heló la sangre de una manera que no había experimentado en 12 años de emergencias. En el asiento del conductor había una mujer, probablemente de unos 35 años, con el cabello castaño oscuro cayendo sobre su rostro. Estaba inmóvil, con las manos todavía en el volante, en una posición que parecía absolutamente normal, como si simplemente se hubiera detenido a descansar un momento. Pero sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto inexistente frente a ella, con esa mirada vacía que reconoces instantáneamente cuando has visto demasiadas veces la ausencia de vida. No respiraba. Su piel tenía ese tono pálido, casi traslúcido, que indica que el corazón ha dejado de bombear sangre hace tiempo. Grité llamando a Daniela mientras verificaba rápidamente los signos vitales. No había pulso en el cuello. La piel estaba fría al tacto. Los labios tenían un tinte azulado característico. Pero lo que más me perturbó fue la expresión de su rostro. No era de miedo, no era de dolor. Era casi serena, como si hubiera aceptado algo, como si hubiera tomado una decisión y hubiera encontrado paz en ella. Sus manos, todavía en el volante, no mostraban signos de rigidez completa, lo que indicaba que su partida había ocurrido hace pocas horas, probablemente durante la noche. En algún momento entre la medianoche y el amanecer, Daniela llegó corriendo con el desfibrilador y equipo adicional, pero ambos sabíamos que era demasiado tarde. Aún así, seguimos el protocolo. Intentamos reanimación, verificamos todos los signos posibles,
Buscamos cualquier indicio de que pudiéramos traerla de vuelta, pero la vida ya había abandonado su cuerpo hace tiempo. Después de 20 minutos de esfuerzos infructuosos, tuvimos que aceptar lo inevitable. Daniela llamó por radio para reportar la situación y solicitar la presencia de las autoridades. Mientras esperábamos, comencé a observar el interior del vehículo con más detención, buscando pistas sobre qué había sucedido. No había señales de intoxicación, no había botellas vacías, no había envases de medicamentos. El auto estaba limpio, ordenado, como si ella hubiera cuidado cada detalle antes de este momento. En el asiento del copiloto había un bolso de cuero marrón y junto a él, algo que captó mi atención inmediatamente. Un cuaderno de tapa dura, de esos que la gente usa para escribir diarios personales. Sé que no debía haberlo tocado. Sé que debía haber esperado a que llegaran las autoridades. Pero algo en mí necesitaba entender qué había pasado. ¿Qué había llevado a esta mujer a detenerse sola, en medio de la nada, en una carretera desierta, en la madrugada más oscura? Con manos temblorosas, tomé el cuaderno. Estaba abierto en una página llena de una caligrafía elegante y firme, palabras escritas con tinta azul que todavía se veía fresca. Comencé a leer, y con cada línea sentí como algo dentro de mí se transformaba. No era una nota de despedida desesperada, no era el texto de alguien que había perdido toda esperanza. Era algo mucho más profundo, mucho más conmovedor. Era la narración de alguien que había luchado durante años contra una enfermedad progresiva, alguien que había agotado todas las opciones médicas, alguien que había decidido que quería terminar su viaje en sus propios términos, en un lugar de su elección, rodeada solo por el silencio del desierto que amaba. Su nombre era Claudia Montero, tenía 34 años, y durante los últimos 5 había luchado contra una enfermedad neurodegenerativa que lentamente le había robado el control de su propio cuerpo. Escribía sobre cómo había pasado sus últimos días, poniendo orden en su vida, despidiéndose silenciosamente de las personas que amaba, sin que ellos supieran que era un adiós definitivo. Escribía sobre cómo había elegido esta carretera específica, porque era el camino que solía tomar con su padre cuando era niña, cuando iban a visitar a sus abuelos en Tucson, cuando el mundo era simple y la vida parecía infinita. Pero lo que más me impactó fueron las últimas líneas que había escrito. No eran palabras de tristeza o arrepentimiento, eran palabras de gratitud. Agradecía por cada amanecer que había visto, por cada conversación significativa que había tenido, por cada momento de conexión humana genuina. Agradecía por haber tenido la fuerza de tomar esta decisión antes de que la enfermedad le robara incluso esa capacidad. Y terminaba con una frase que se me quedó grabada en el alma. Si alguien encuentra esto, quiero que sepa que elegí la paz. No corran por mí. Ya llegué a donde necesitaba estar. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. En 12 años como paramédico, había visto partir a innumerables personas. Había presenciado finales trágicos, repentinos, injustos, pero nunca había encontrado a alguien que hubiera enfrentado su propio final con tanta claridad, con tanta aceptación serena. Claudia no había huido de la vida. Simplemente había decidido cuándo y cómo cerrar su propio capítulo, y lo había hecho con una dignidad que me dejó sin palabras. Daniela se acercó y vio las lágrimas en mi rostro. Le pasé el cuaderno sin decir nada. Ella lo leyó en silencio, y vi cómo sus propios ojos se humedecían. Nos quedamos allí, 2 paramédicos en medio de una carretera desierta, mientras el cielo comenzaba a teñirse de naranja y rosa con el amanecer, sosteniendo las últimas palabras de una mujer que había encontrado la valentía de escribir su propio final. Cuando las autoridades llegaron, entregamos el cuaderno y explicamos todo lo que habíamos encontrado. El oficial encargado, un hombre de unos 50 años con el rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol del desierto, leyó las páginas con la misma expresión de respeto silencioso que nosotros habíamos experimentado. No había señales de acto ilegal. Claudia había dejado todos sus documentos en orden, había dejado cartas para su familia explicando su decisión,
Había tomado medidas para que su auto fuera encontrado rápidamente. Lo había planeado todo con un cuidado meticuloso. El sol ya estaba alto cuando finalmente pudimos regresar a la estación. El trayecto de vuelta a Phoenix fue silencioso, pero era un silencio diferente al de la ida. No era el silencio vacío del cansancio o la rutina. Era el silencio contemplativo de dos personas que acababan de presenciar algo que cambiaría su manera de ver el mundo. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en Claudia. Investigué discretamente su historia, respetando su privacidad pero necesitando entender más. Descubrí que había sido profesora de literatura en una escuela secundaria en Phoenix, que sus estudiantes la adoraban, que había dedicado su vida a enseñar a los jóvenes el poder de las palabras y las historias. Descubrí que cuando le diagnosticaron la enfermedad, había seguido trabajando hasta el último momento posible, negándose a permitir que la situación le robara la alegría de hacer lo que amaba. Su familia organizó una ceremonia conmemorativa pequeña y privada. Yo no asistí, no me correspondía estar ahí, pero leí la esquela en el periódico. Sus hermanos escribieron sobre su valentía, sobre cómo había enfrentado cada día de su enfermedad con una gracia que los inspiraba. Escribieron sobre cómo, incluso en sus momentos más complicados, se había preocupado más por el bienestar de ellos que por el suyo propio. No mencionaron las circunstancias exactas de su partida, respetando su deseo de privacidad y dignidad. Esa experiencia me cambió profundamente. Durante años, había visto mi trabajo como paramédico como una batalla constante contra el final, como una lucha desesperada por mantener la vida a toda costa. Pero Claudia me enseñó que hay algo más importante que simplemente extender la duración de la vida. Hay calidad, hay dignidad, hay la capacidad de tomar decisiones sobre el propio destino. No estoy diciendo que apoye o rechace lo que ella hizo. No me corresponde a mí juzgar esa decisión, pero sí me hizo entender que cada persona lleva dentro de sí una historia compleja, una batalla que nadie más puede ver, y que a veces la verdadera compasión no es luchar por mantener a alguien aquí contra su voluntad, sino respetar su derecho a decidir cuándo decir adiós. Comencé a tratar mis llamadas de emergencia de manera diferente después de eso. Seguía haciendo mi trabajo con la misma dedicación y profesionalismo de siempre, pero añadí algo nuevo: verdadera presencia. Cuando llegaba a una escena, no solo evaluaba signos vitales y síntomas médicos, también trataba de ver a la persona completa, de reconocer la humanidad detrás del paciente, de ofrecer no solo asistencia médica, sino también compasión genuina. Una noche, semanas después del encuentro con Claudia, respondí a una llamada de un hombre mayor que había tenido una caída en su casa. Era un señor de unos 70 años, vivía solo, y cuando llegué, lo encontré sentado en el suelo de su cocina, incapaz de levantarse, pero consciente y alerta. Mientras lo ayudaba y verificaba sus signos vitales, noté las fotografías en las paredes. Todas mostraban a una mujer hermosa, probablemente su esposa, en diferentes etapas de su vida. Le pregunté por ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Partió hace 2 años», me dijo con voz quebrada. «Y desde entonces, cada día es una batalla contra la soledad. Esta casa está llena de recuerdos, pero también está vacía de vida». Hablamos durante 20 minutos mientras esperábamos el transporte al hospital. No era una conversación médicamente necesaria, pero era humanamente esencial. Le hablé sobre Claudia, sin revelar detalles específicos, pero compartiendo la lección que ella me había enseñado: que la vida, en cualquier forma que la elijamos vivir, merece ser honrada y respetada. Cuando finalmente lo llevamos al hospital y nos despedimos, me apretó la mano con fuerza. «Gracias», me dijo. «No solo por ayudarme a levantarme del suelo, sino por recordarme que todavía estoy vivo, que todavía hay propósito en cada día, incluso en los días difíciles». Esas palabras resonaron en mí durante semanas. Me di cuenta de que Claudia, desde su partida silenciosa en aquella carretera desierta, me había dado un regalo invaluable. Me había enseñado que mi trabajo no era solo salvar vidas en el sentido médico, sino también honrar la humanidad en cada persona que encontraba, en cada llamada
a la que respondía. Con el tiempo comencé a llevar un pequeño cuaderno conmigo, similar al que Claudia había dejado. No para escribir sobre mis pacientes. Eso sería una violación de su privacidad, sino para anotar las lecciones que aprendía de cada encuentro. Escribía sobre la resiliencia que veía en personas que enfrentaban situaciones imposibles. Escribía sobre los momentos de conexión humana genuina que ocurrían en medio de las emergencias. Escribía sobre cómo cada llamada, cada persona, cada situación me enseñaba algo nuevo sobre la complejidad y la belleza de la existencia humana. También comencé a hacer cambios en mi propia vida. Durante años, había dejado que mi trabajo consumiera todo mi tiempo y energía, usando los turnos nocturnos como excusa para no construir relaciones significativas, para no enfrentar mi propia soledad. Pero Claudia me había mostrado que la vida es demasiado preciosa y demasiado breve para desperdiciarla en el aislamiento autoimpuesto. Comencé a buscar conexiones, a abrir mi corazón a la posibilidad de relaciones genuinas, a invertir tiempo y energía en construir una vida que fuera más que solo trabajo y sueño. Conocí a alguien unos meses después, una bibliotecaria llamada Patricia, que compartía mi amor por las historias y la literatura. Nuestra primera conversación fue sobre un libro que ambos estábamos leyendo, y esa conversación se extendió a cafés, a cenas, a largos paseos por el desierto al atardecer. Le conté sobre Claudia, sobre cómo aquella madrugada en la carretera había cambiado mi perspectiva sobre todo. Patricia me escuchó con esa atención profunda que solo las personas verdaderamente empáticas pueden ofrecer, y cuando terminé de hablar, simplemente tomó mi mano y dijo: «¿Qué regalo te dio? Qué responsabilidad también, vivir honrando lo que te enseñó». Tenía razón. Claudia me había dado un regalo, pero también una responsabilidad. La responsabilidad de vivir plenamente, de no desperdiciar los días que a ella le fueron negados, de tratar cada momento como la oportunidad preciosa que realmente es. No todos los días son fáciles. Todavía tengo turnos agotadores. Todavía respondo a llamadas que me parten el corazón. Todavía enfrento la complejidad y el dolor que son parte inevitable del trabajo médico de emergencia. Pero ahora lo hago con una conciencia diferente, con una presencia más profunda. Han pasado 2 años desde aquella madrugada en la carretera desierta, 2 años desde que encontré a Claudia en su auto, con sus manos en el volante y su diario abierto a su lado. No pasa un solo turno sin que piense en ella, sin que recuerde las lecciones que me enseñó sin siquiera conocerme. He respondido a cientos de llamadas desde entonces, he ayudado a salvar muchas vidas, he estado presente en momentos finales de otras. Y en cada una de esas situaciones llevo conmigo la enseñanza de Claudia, que cada vida tiene valor, que cada persona merece ser vista y respetada en su totalidad, que el verdadero acto de compasión no siempre es luchar contra el final, sino a veces simplemente honrar el viaje de cada persona, sea cual sea la forma que tome. La carretera donde la encontré se ve diferente ahora cuando paso por ella. Ya no es solo una extensión de asfalto entre Phoenix y Tucson, es un lugar sagrado, un recordatorio de que nuestras vidas se entrelazan en formas misteriosas e inesperadas, que podemos aprender lecciones profundas de personas que nunca conocimos en vida, que cada encuentro, incluso los más breves o los más trágicos, tiene el potencial de transformarnos si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones a las lecciones que nos ofrecen. Cuando hablo con nuevos paramédicos que comienzan en la profesión, siempre les cuento una versión de la historia de Claudia. No para glorificar lo que ella hizo, no para promover ninguna agenda particular, sino para recordarles que nuestro trabajo va más allá de los protocolos médicos y los procedimientos de emergencia. Nuestro trabajo es, en su esencia más profunda, sobre honrar la humanidad de cada persona que encontramos, sobre reconocer que detrás de cada llamada de emergencia hay una historia completa y compleja, una vida llena de alegrías y tristezas, de victorias y derrotas, de amor y pérdida. Les digo que habrá llamadas que los cambiarán, encuentros que los perseguirán, momentos que pondrán a prueba todo lo que creían saber sobre la vida y la existencia.
y les digo que está bien ser transformados por esas experiencias, que está bien llorar, que está bien cuestionar, que está bien dejar que el trabajo los cambie, siempre y cuando ese cambio los haga más compasivos, más presentes, más humanos. La vida de un paramédico no es fácil. Vemos cosas que la mayoría de las personas nunca verá. Enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra fe en la humanidad y en el universo mismo. Pero también tenemos el privilegio de estar presentes en los momentos más vulnerables de las personas, de ser testigos de una valentía extraordinaria, de ver la resiliencia del espíritu humano en acción. Claudia me mostró que incluso en la partida, incluso en el final, puede haber belleza, puede haber paz, puede haber enseñanzas que continúan resonando mucho después de que una persona ha dejado este mundo. Ahora, cuando salgo a trabajar cada noche, cuando me subo a la ambulancia y me preparo para lo que sea que la oscuridad me traiga, llevo conmigo el recuerdo de aquella madrugada. Llevo conmigo las palabras de Claudia. Ya llegué a donde necesitaba estar. Y me recuerdo a mí mismo que mi propósito no es solo preservar la vida a cualquier costo, sino honrar el viaje de cada persona, respetar su dignidad y ofrecer compasión genuina en sus momentos más vulnerables. La carretera sigue extendiéndose ante mí cada noche, con sus misterios y sus desafíos, con sus tragedias y sus milagros, y yo sigo respondiendo a las llamadas, sigo haciendo mi trabajo, pero lo hago ahora con una conciencia más profunda, con un corazón más abierto, con una comprensión más rica de lo que realmente significa salvar vidas. Porque salvar vidas no siempre se trata de mantener un corazón latiendo. A veces se trata de honrar el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones, a escribir su propio final, a encontrar paz en sus propios términos. Claudia Montero me enseñó todo esto en una madrugada silenciosa en una carretera desierta, a través de palabras escritas en un cuaderno que nunca esperó que yo leyera. Y por eso, cada día de mi vida es un acto de gratitud hacia ella, hacia la lección que me dio, hacia el regalo de perspectiva que me ofreció sin conocerme. Su historia no terminó en aquella carretera. Su historia continúa en cada llamada a la que respondo con mayor compasión, en cada paciente que trato con mayor respeto, en cada momento en que elijo honrar la humanidad compleja y hermosa de las personas que tengo el privilegio de servir. Así que si alguna vez te preguntas si las acciones de una sola persona pueden cambiar el mundo, déjame decirte que sí pueden. Quizás no cambien el mundo entero, pero pueden cambiar el mundo de una persona. Claudia cambió el mío, y a través de mí ha tocado las vidas de innumerables personas que nunca sabrán su nombre, pero que se benefician de las lecciones que ella me enseñó. Esa, creo, es la verdadera inmortalidad. No en ser recordado perfectamente, sino en las ondas de cambio positivo que seguimos creando mucho después de haber partido. Y antes de despedirnos, quiero pedirte un favor. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida o sobre cómo tratas a las personas que encuentras cada día, por favor compártela. Dale al botón de me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Y sobre todo, déjame en los comentarios qué te hizo sentir esta historia, si alguna vez has tenido un encuentro que cambió tu perspectiva de la vida. Me encanta leer cada uno de sus comentarios y saber que estas historias resuenan con ustedes. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cada día es una oportunidad para honrar el regalo precioso de estar vivos.